Hoy vamos a conversar de los retos del sector productivo en la Agenda Global de Sostenibilidad. Específicamente, quiero contarles en este espacio el ejercicio que desarrolló la Universidad Pontificia Bolivariana en materia de carbono neutro y cómo logramos ser la primera universidad carbono neutro en Latinoamérica. En principio, quiero contarles la importancia de la sostenibilidad en el ejercicio productivo, en las agendas productivas a nivel global y cómo hoy tenemos una agenda en la que venimos trabajando con miras a dar cumplimiento a 2030 de 169 metas y 17 objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente. En principio deberíamos pensar si la sostenibilidad tiene una nueva perspectiva, si nosotros hoy deberíamos pensar cómo vivir de los frutos de una sustancia y no de la sustancia misma, y cómo esa velocidad a la que estamos extrayendo los recursos no debería ser mayor que la capacidad que tienen los recursos de regenerarse para entregar un servicio ecosistémico a los sectores productivos. Por eso estamos hablando de la sostenibilidad como una nueva perspectiva. Estamos seguros de que el ejercicio que desarrollamos en las empresas está asociado a la conservación y protección de los recursos naturales. Esa sería la pregunta que deberíamos plantearnos. Si efectivamente nosotros estamos utilizando los recursos naturales que al principio pensábamos eran renovables, pero hoy tienen una tasa de uso mucho mayor a su tasa de regeneración. Esa es la nueva perspectiva de la sostenibilidad y quiero compartirles cómo desde hace más de 33 años estamos pensando en un concepto de sostenibilidad, cómo hemos venido decantando ese concepto de sostenibilidad, cómo hemos entendido que no se trata únicamente de la conservación de los recursos per se, sino de ese servicio que esos recursos ecosistémicos tienen para nosotros en los procesos productivos, y esa es la nueva perspectiva de sostenibilidad. Ahorita no estamos pensando únicamente en la gestión ambiental, en la conservación y preservación de esos recursos, sino efectivamente el servicio que prestan y de cómo nosotros tenemos que alinear esas consideraciones sociales y económicas con la posibilidad que tiene el ecosistema de entregarnos esos servicios. Estamos entonces hablando de una nueva perspectiva de sostenibilidad y de un ejercicio consciente dentro de las organizaciones para trabajar en estos temas y pensar en una visión a largo plazo. Siguiente. En 1972, y quisiera contarles un poco de historia porque es importante, como les mencionaba ahorita, entender que no es un tema nuevo, que aunque hoy está masificado y venimos generando conciencia en nuestros consumidores, el ejercicio de sostenibilidad tiene unos antecedentes que nos han permitido consolidar el concepto que tenemos hoy. Concepto que en algún momento es utópico y ahorita vamos a ver en detalle cómo está definida la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, pero que ahorita con la Agenda Global de Sostenibilidad pues le hemos puesto cuerpo y cabeza a lo que estamos pensando en esta materia. Hoy los sectores productivos hemos volcado la mirada a hacer lo que siempre hemos hecho, a prestar los servicios, a comercializar los productos, pero con una nueva mirada. Y esa mirada nace además una invitación de un libro que quiero que lean que se llama La Primavera Silenciosa de Richard Carson. En este libro ella establece cómo el uso específicamente de un producto acabó con con el ejercicio de la primavera en su momento, en 1962, y Richard Carson establece ese primer mandato ecologista a través de la primavera silenciosa. Luego en 1972, el MIT y el Club de Roma establecen un documento, diseñan un documento del cual les traigo un extracto que se llama Los límites del crecimiento, y en el que se visualiza cómo el uso irracional de los recursos naturales, cómo el uso desmedido, cómo el aumento de la población y cómo todo alrededor de la conciencia, una conciencia diferente en el uso de recursos naturales, pues nos va a llevar a los límites máximos del crecimiento. En este documento, que además da lugar a la primera cumbre de la Tierra en 1972 en Estocolmo, se establece que el actual incremento de la población, el actual uso de los recursos, la industrialización, la contaminación, la producción excesiva e intensiva de alimentos
Y todo este ejercicio, si se mantiene sin una variación, es decir, si seguimos en la misma velocidad, vamos a llegar a los límites máximos de crecimiento y vamos a alcanzar unos valores absolutos que la Tierra no está en capacidad de entregarnos. Digamos que esa velocidad en la que consumimos es mucho mayor hoy. Estamos hablando de que en 1972 se visualizaba cómo iba a suceder, pero hoy es mucho mayor a la capacidad que tiene ese ecosistema de regenerarse y de entregarnos los servicios para el desarrollo de las actividades. Entonces, desde 1972 ya estábamos pensando en esa historia de cómo nos íbamos a ver en los próximos 100 años y cómo el uso indebido, desmedido y abusivo de esos recursos nos iba a traer o, digamos, a encontrarnos en el punto en el que estamos ahorita. Esos límites del crecimiento que, como les menciono, se visualizaron y entregaron en un documento desarrollado por el MIT y que luego en la cumbre, en la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo se entregaron, pues sirvieron para tener como base ese ejercicio de sostenibilidad que hoy nos trae a la definición de esa agenda global de la que vamos a conversar en un momento. Siguiente. El informe Brundtland, que es el documento más importante en la definición de sostenibilidad en la actualidad, pudiéramos dividirlo en 3 momentos. En principio, quiero contarles de qué se trata. El informe se denomina Informe Brundtland porque está diseñado y escrito por la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, quien por primera vez en un documento define qué es desarrollo sostenible. Pero digamos que, y se denomina el informe Brundtland como la popularización de la sostenibilidad, porque es la manera en la que a través de un documento se entrega ese concepto en 3 grandes aspectos. Una perspectiva global de lo que es el uso de los recursos, de alguna manera eliminando esa brecha de lo que pasaba con los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. Estamos en un solo planeta que debería pensar globalmente en un ejercicio de sostenibilidad. La segunda arista de este concepto es el enlazamiento entre medio ambiente y desarrollo. En este momento estamos hablando de que es un documento de 1987 y en este momento estamos pensando que es imposible pensar en desarrollo sin pensar en medio ambiente y que hay un enlazamiento entre esos 2 conceptos que nos va a dar precisamente ese concepto final que es desarrollo sostenible. Y el tercer aspecto, la tercera arista de este informe es la justicia intrageneracional y es la capacidad que tenemos de pensar en satisfacer nuestras necesidades en la actualidad sin comprometer esas necesidades o capacidades que van a tener las generaciones futuras y la necesidad que tienen de satisfacer esas capacidades. Entonces, digamos que en ese ejercicio se consolida este informe que, como les menciono, es la popularización de la sostenibilidad y es la forma en la que se nos entrega un concepto que, aunque fue diseñado y escrito hace 33 años, hoy tiene una aplicación certera y además tiene unos objetivos de desarrollo sostenible con unas metas a 2030 que nos van a permitir su cumplimiento. Siguiente. El concepto que se establece en el informe Brundtland es el de desarrollo sostenible y más allá del concepto que es efectivamente el desarrollo pensado en la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las capacidades que van a tener las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, aunque ese concepto suena muy claro, pareciera utópico porque efectivamente hoy estamos consumiendo recursos, estamos afectando los ecosistemas y no estamos pensando en que las generaciones futuras van a tener de la misma manera que satisfacer las necesidades, pero ahora con un límite de recursos. De hecho, si nosotros pensamos en la disponibilidad de recursos que tuvieron nuestros papás o nuestros abuelos, pues seguramente fueron diferentes a los que tenemos ahora y ahora tenemos además que garantizar a través de tecnología, de infraestructura física y de otros recursos inexistentes la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades. Este es el concepto de desarrollo sostenible y la base de este concepto nos permite como territorio, como país y a nivel global el desarrollo de unas metas y unos objetivos para darle cuerpo y cabeza a lo que se denomina como sostenibilidad. Más allá del concepto es que las organizaciones logren la apropiación del ejercicio de sostenibilidad en la toma de decisiones a diario. No se trata de pensar en un concepto diseñado hace 33 años, sino cómo logro hoy en mi sector productivo y en mi organización
incorporar esas capacidades en función de satisfacción de las necesidades propias de mi sector productivo y de mis grupos de interés, mis consumidores y mis usuarios, pero también pensando en que en el futuro voy a tener otros consumidores y usuarios que van a tener que satisfacer sus necesidades con recursos que probablemente ya no van a existir. Siguiente. Viene entonces el ejercicio en 2015 de definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un ejercicio a nivel global que permitió la consolidación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que van a lograr que a 2030 podamos consolidar la estrategia que se ha denominado los varios ceros. Entonces estamos hablando de pobreza cero, hambre cero, SIDA cero, discriminación cero, carbono cero. Estoy poniéndoles algunos ejemplos de esa consideración de los varios ceros de la sostenibilidad. En algún momento y previo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible habíamos definido los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una apuesta desde el año 2000 al año 2015 en el que nos habíamos comprometido con el cumplimiento de algunas de las metas a nivel global. Esas metas se refrescaron en 2015 y ahorita tenemos un ejercicio muy importante a 2030 que nos va a permitir revisar el cumplimiento de esa promesa de los varios ceros. Es decir, cómo estábamos en 2015, cuál fue la línea base que como país y como planeta logramos con el cumplimiento de los objetivos del milenio y qué va a pasar a 2030. Aquí quisiera, además, que pensáramos que esta estrategia de sostenibilidad se diseñó en 2015. Por supuesto, no nos habíamos imaginado un escenario en el que estamos ahora y hace un par de semanas la ONU ha decidido hacer una revisión de esas metas a la luz del COVID-19 en función de cómo tienen que cambiar las prioridades para cada uno de los países en materia de salud, en materia de desarrollo económico, en materia ambiental y en materia, por supuesto, social y de igualdad de género y de igualdad entre los países. Entonces, el tema de sostenibilidad se vuelve dinámico, no es una cosa que vayamos a terminar hoy, que está en función de los contextos globales y está en función de las dinámicas sociales. Y ese ejercicio es el más valioso cuando en una organización se trabaja en temas de sostenibilidad. No se trata de incorporar un concepto con unas variables en particular, sino de lograr acomodar al contexto regional y al contexto de territorio y de grupos de interés el ejercicio de sostenibilidad que finalmente pues trae beneficios a nivel global. No solamente el cumplimiento de unas metas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, sino en el ejercicio en cada uno de los países. Siguiente. Vemos entonces cómo la estructura de cumplimiento de los objetivos se establece, como les mencionaba, en 17 objetivos, cada uno de ellos apuntándole a una de las problemáticas más grandes a nivel global y, digamos, problemáticas con las que nos hemos visto enfrentados hoy a problemas graves en nuestra sociedad, establecidos en fin de la pobreza, fin del hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento básico, energía limpia, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades entre y en los países, comunidades sostenibles, ciudades sostenibles, producción responsable, acción por el clima y cambio climático, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia y alianzas para lograr los objetivos. De alguna manera, esta agenda, esta hoja de ruta, este mapa que nos va a llevar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 y que de alguna manera nos va a entregar ese concepto de cantado de desarrollo sostenible, pues permite que los territorios, más allá del Estado, es decir, los ciudadanos y los sectores productivos, tengan una participación que garantice el cumplimiento de estos objetivos a nivel global. ¿Qué quiere decir eso? Pues en principio, como les mencionaba ahorita, que el concepto de sostenibilidad es un concepto dinámico, que no está únicamente establecido en una agenda, sino que cambia con el contexto regional. Y segundo, pues que hay un ejercicio de responsabilidad que hace mucho rato dejó de ser únicamente del Estado y empezó a entregarse a los ciudadanos y a los sectores productivos. Este ejercicio requiere un compromiso que va, por supuesto, asociado al cumplimiento de cada una de las metas de esos objetivos, pero también a la incorporación de las consideraciones de sostenibilidad en los sectores productivos.
ese es el reto más importante en cuestiones de sostenibilidad. Y hay una tercera cosa que, en mi opinión personal, es el ejercicio más complejo dentro de una organización, y es lograr las apuestas y las renuncias. En sostenibilidad, el reto es que una organización logre priorizar cuáles son las metas y objetivos a los que va a dar cumplimiento y cuáles son las metas y los objetivos a los que va a renunciar porque quiere priorizar y de alguna manera enfocarse en el cumplimiento de unos objetivos. Eso es difícil porque las organizaciones de alguna manera quieren entregar un cumplimiento a todos los objetivos, pero también en función del cumplimiento de todos los objetivos no se logra la priorización de los intereses reales en cada una de las organizaciones. Entonces, ese objetivo 17, por ejemplo, que es el de las alianzas, nos permite identificar con cuál es mi organización, las organizaciones que además hacen lo mismo que yo o aquellas que me aportan en función del cumplimiento de otros objetivos, puede establecer o comprometer el cumplimiento de unas metas asociadas a la agenda de sostenibilidad. Siguiente. Pudiéramos entonces, antes de contarles la experiencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, pensar en 4 retos grandes en ese ejercicio de sostenibilidad dentro de las organizaciones. El primero está en el fortalecimiento de las capacidades humanas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una organización apuesta a temas de sostenibilidad, pues efectivamente compromete su recurso humano para que se capacite y sensibilice en temas de sostenibilidad. Esto no se logra únicamente por una decisión institucional o por una decisión directiva, sino que se logra en el momento en que las personas que hacen parte de una organización interiorizan la sostenibilidad como en el día a día de su quehacer laboral. Eso es una consideración muy importante y es un reto. No se trata solo de decidir o solo de priorizar, sino de lograr incorporar en ese ADN corporativo y en esas capacidades humanas y en ese recurso humano toda una estrategia y una cultura de sostenibilidad. Es uno de los retos más importantes en materia de sostenibilidad. El segundo es el ejercicio de la gestión de recursos. Quiere decir cómo logramos que esos recursos que se usan, tanto ambientales, por supuesto, recursos naturales, pero también económicos y sociales, estén en función de la sostenibilidad. Hay un tercer reto que es la articulación, y es lograr efectivamente, como les mencionaba ahorita, que a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 logremos concatenar todas las capacidades alrededor de nuestro sector productivo. La sostenibilidad no funciona si se hace solo, es decir, esto no funciona porque una empresa lo hace y lo logra y porque recibe una certificación. Funciona cuando esa empresa, que ya tiene un compromiso y además ha visto los frutos de ese compromiso, logra que los que hacen lo mismo que ella y quienes están dentro de su cadena de valor, y ahí viene el cuarto reto, se incorporan en esas temáticas de sostenibilidad y empiezan a trabajar fuertemente en ese ejercicio. Y ese último reto, que es efectivamente la cadena de valor, va a permitir que yo pueda permear a todos los que están alrededor mío en materia de sostenibilidad. Siguiente. Finalmente, para contarles ahorita la experiencia Carbono Neutro PB, quisiera cerrar esta intervención con las oportunidades que tiene una organización cuando trabaja en temas de sostenibilidad. La primera de ellas es la capacidad de identificar a los grupos de interés más allá de un consumidor o un cliente. Los grupos de interés empiezan a ser parte del ADN de una organización porque además opinan, preguntan y cuestionan el ejercicio de una organización más allá de lo que la organización siempre ha mostrado. Hay un tránsito muy importante que en sostenibilidad se conoce como pasar de el monólogo al diálogo, y en una de las consideraciones más importantes de sostenibilidad están los grupos de interés, cómo yo empiezo a conversar con ellos y a encontrar en ellos una oportunidad de mejora en función de mi ejercicio operativo, el que sea que desarrolle en mi sector productivo. La segunda oportunidad es una visión de largo plazo, y es que una organización que empieza a trabajar en temas de sostenibilidad no está pensando en hoy o mañana, está pensando en cómo lograr, por ejemplo, las metas a 2030, o cómo lograr, por ejemplo, un ejercicio de mayor comunicación con los grupos de interés para el mediano y largo plazo.
Entonces, las organizaciones que apuestan a sostenibilidad están trabajando en una visión de largo plazo que además permite la consolidación y permanencia y precisamente la sostenibilidad en el futuro de su negocio. Y por último, no menos importante, diría yo, recoge todo este ejercicio, es la consolidación de la cultura de sostenibilidad dentro de la organización. Recuerden que uno de los retos es precisamente la generación de esas capacidades en el talento humano y ahorita eso tiene una consecuencia positiva que es efectivamente la consolidación de la cultura de sostenibilidad dentro de la organización. Quiero compartirles entonces una experiencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, Rueda Video, donde efectivamente pues empezamos a consolidar el ejercicio de sostenibilidad. Entonces la Universidad Pontificia Bolivariana empezó a trabajar el tema de sostenibilidad desde hace muchos años en lo que antes se denominaba la Hacienda La Palestina, en terrenos que eran de vocación agrícola y que se fueron transformando en función del ejercicio de construcción de la infraestructura de la universidad en lo que hoy denominamos el Ecocampus UPB. Entonces vemos cómo se ha transformado todo el ecocampus en función de la infraestructura, pero también en la conservación de los ecosistemas. Nuestros fundadores pensaron que ese ejercicio de sostenibilidad debía estar en el ADN de la organización. Esto no es un ejercicio nuevo, estamos hablando de una universidad que tiene 84 años y en la que hoy las actividades productivas se desarrollan en un ecocampus que tiene más de 1.400 individuos arbóreos, más de 30 especies de aves y donde estamos en el desarrollo de unas actividades en un ecosistema que tiene un invaluable valor para la región. Somos además o hacemos parte de ese corredor verde que se conecta desde el Cerro El Volador hasta el Cerro Nutibara, por donde transitan gran cantidad de especies y pues todas las aves que reposan en nuestro ecocampus, guacamayas, loros, tenemos además mieleros, pues obviamente abejas que son tan importantes para el ecosistema y en ese ejercicio venimos trabajando, es un ejercicio de importancia para el ecosistema. Entonces se trata de aprovechar la infraestructura existente y lograr desarrollar las actividades que tenemos, pero también en función de un ecosistema. En ese ecocampus, además, venimos desarrollando actividades muy importantes que, por ejemplo, repercuten en el consumo de recursos, el consumo de agua, el consumo de energía. Tenemos una infraestructura que ha logrado robustecer su estructura energética con la instalación de paneles solares que permiten además un consumo de energía de alrededor del 7% de la energía asociada a esos paneles solares. Entonces, en el ejercicio estructural, pues estamos pensando que el ecocampus tiene que prestar ese servicio, además de tener las aulas, los auditorios y las zonas comunes, pues tiene que haber una infraestructura que lo rodee, que permita pues como la consolidación de esa cultura en función de las decisiones que toman nuestros grupos de interés. Entonces, venimos además fortaleciendo alianzas, venimos trabajando en planes de movilidad sostenible, en el diseño de vehículos eléctricos, una cantidad de actividades que vienen desarrollando los grupos de investigación, pero también las unidades administrativas y además un ejercicio en el colegio que es la Ecohuerta y Mariposario UPB, que permiten que el desarrollo de actividades desde el colegio, desde el primer grado hasta el último grado, pues puedan incorporar esa relación que es indivisible en el futuro. Tenemos proyectos como Compostaje UPB que nos ha permitido el aprovechamiento de todos los recursos naturales, específicamente los residuos de poda y tala para el uso dentro del campus, es decir, dejamos de comprar fertilizantes porque usamos el abono orgánico que se produce en la universidad y venimos trabajando en un ejercicio muy fuerte de consolidación de esa cultura de sostenibilidad con el desarrollo de diferentes actividades dentro del campus. Hace poco hicimos la construcción de uno de los bloques de la universidad, específicamente el bloque de ingeniería, y se construyó con criterios de sostenibilidad que permitieron la certificación en construcción sostenible. Eso amarrado a alianzas con el sector público y privado, así como, por ejemplo, la Alianza por la Construcción Sostenible con el Área Metropolitana de Camacol, la alianza como primera universidad Academia B con Sistema B, que es el nuevo movimiento de empresas B Corp en el mundo, y venimos en ese ejercicio de fortalecer en materia de sostenibilidad la articulación. Ahorita les decía que esto no se trata de hacerlo solos,
se trata de empezar a contarlo y animar a quienes no lo han hecho para que lo hagan y funcione. Venimos liderando la mesa G8 Sostenibilidad de las 8 universidades más importantes en la región para trabajar en temas de sostenibilidad de forma articulada y venimos desarrollando pilotos dentro de la universidad como el Smart Living Lab, que es una casa que nos ha permitido además ensayar o ver la universidad como un laboratorio en el que podemos incorporar buenas prácticas que luego serán entregadas al territorio, a los lugares donde hay una mayor problemática. Todo esto nos ha llevado a consolidarnos como la primera universidad carbono neutro en Latinoamérica. Eso quiere decir que hicimos una medición de nuestra huella de carbono, es decir, de nuestras emisiones asociadas al consumo de energía, a la generación de residuos, al desplazamiento de los estudiantes y empleados al campus. Logramos consolidar esa línea base donde identificamos cuáles eran nuestras emisiones y dónde estaban los puntos más importantes. Y en un ejercicio empezamos a identificar todas las acciones de reducción, todo esto que les estoy contando, la instalación de paneles, la gestión adecuada de residuos, la gestión adecuada del recurso hídrico, entre otros, y logramos hacer una reducción de esa huella de carbono y posteriormente ese remanente de las emisiones y de la reducción y las actividades de reducción logramos compensarlo invirtiendo en un proyecto de reforestación en Colombia. Logramos ese ejercicio para la sede central, la sede que está en Laureles, y luego lo escalamos a las seccionales en Bucaramanga, Palmira y Montería, logrando ser la primera universidad carbono neutro multicampus en Latinoamérica. Por eso somos Ecocampus, carbono neutro, y queremos invitar para que el ejercicio no se quede únicamente en la universidad, que se logre transitar a los sectores productivos, lograr la certificación no es únicamente o no es el punto de llegada, de hecho lo hemos defendido, es el punto de partida para la consolidación de la cultura de sostenibilidad en la organización y para que en el ejercicio de sostenibilidad pues se consoliden las estrategias y las alianzas para lograr un territorio sostenible. Gracias. Chao.